La realidad del coronavirus. Hoy en día, el coronavirus es una patología en la cual se han perdido todos lo que se llama diagnóstico, procedimiento y seguimiento de una patología en sí. O sea, en poca experiencia, poca elaboración y poco seguimiento de patología totalmente desconocida. Los signos y síntomas de la enfermedad del coronavirus. Esta enfermedad se puede presentar de manera atípica o de una forma en la cual no hay un síntoma específico ni patognomónico de una enfermedad a seguir. La misma puede presentar fiebre, escalofrío, dolor de cabeza intenso o lo craneal, el cual no mejora en algunos pacientes con los analgésicos habituales. Puede presentar náuseas, vómito, debilidad general, poliartralgia, polimialgia, malestar general, dolor retroarbitrario, pérdida de gusto y pérdida del olfato. Puede presentar nucalgia y además puede presentar en algunos pacientes pérdida de la conciencia, convulsiones y deshidratación leve, moderada a severa. La enfermedad del coronavirus se clasifica de la siguiente manera. Enfermedad del coronavirus puede ser clínico, subclínico, simple y crítico. Además de la fisiopatología que puede presentarse en este paciente, el virus invade la vía respiratoria desde la orofaringe, la porción superior esofágica y la porción inferior de orotraqueal. ¿A qué me explico con esto? Bueno, que el paciente, desde un principio, esto se manifiesta como una gripecita. La primera alteración es una gripe sencilla que día a día se va complicando y en un periodo de aproximadamente 7 a 10 días ya el paciente tiene un proceso inflamatorio sistémico localizado en la vía respiratoria superior e inferior y hasta los pulmones, que se manifiesta como una tos irritativa y posteriormente al 12º día el paciente ya tiene dificultad para respirar. Esto de tal manera aproximadamente entre el 36 al 38% de los pacientes con coronavirus son los que ingresan a las clínicas y hospitales. Ojo con esto. El resto de los pacientes con dicha enfermedad se quedan en su casa tomando tesis y se recuperan automedicándose a través de las farmacias. Me explico con esto. Hay pacientes que cuando empiezan con un proceso gripal, que el coronavirus no es más que una gripe sencilla, una gripe común en el inicio, que se complica. Al complicarse produce una lesión del epitelio de la vía respiratoria que se llama pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Esta lesión del epitelio trae como consecuencia una gran proliferación de interleuquina 6, 8 y 10 y la fibronectina, la cual produce un gran aumento del colágeno a nivel de la vía respiratoria. Esto, como consecuencia, produce una disminución de la circulación arterial y venosa a nivel de la vía respiratoria y una fibrosis pulmonar,
lo que se manifiesta como una neumonía alvéolo intersticial bilateral difusa, lo cual lleva al paciente a una insuficiencia de vía respiratoria. Ya cuando el paciente se deshidrata severamente y que posteriormente tiene lo que se llama una falla endotelial difusa, pues entra en insuficiencia de varios órganos. Entre los órganos que fallan luego del pulmón está el riñón, por la gran deshidratación severa que produce esto y por que el riñón falla por vasoconstricción y por pérdida de líquido. Eso se llama como una falla renal prerrenal o lesión renal prerrenal. Aunado a esto, el paciente va a presentar falla cardíaca leve, moderada a severa. También los pacientes pueden padecer de una miocarditis viral, que se traduce en un ecocardiograma como una probable dilatación de cavidades cardíacas y disfunción del músculo cardíaco, tanto de aurícula superior, aurículas derecha como aurícula izquierda, pero la principal aurícula que falla es la aurícula derecha, producto de que la disfunción endotelial produce un gran aumento de lo que se llama los factores de coagulación y posterior, vuelvo y repito, lo que se llama presión pulmonar cavitaria aumentada y tromboembolismo pulmonar. Además de esto, los pacientes que tienen enfermedad del coronavirus, en lo que se llama patológicamente anatómico, el retículo endotelial libera mucho óxido nítrico, produciendo lo que se llama síndrome de disfunción endotelial, shock cardiogénico y lo que se llama el necrosis tisular pulmonar. Ahora bien, ¿cómo hacer el diagnóstico de coronavirus? Bueno, la enfermedad del coronavirus, el diagnóstico se hace de la siguiente manera. Además de la presentación clínica que ya hemos mencionado, se le envían a hacer pruebas de laboratorio a todos pacientes con coronavirus. Dentro de la prueba fehaciente que solo da positiva al 5º día de la presentación de la enfermedad, porque en los datos clínicos y subclínicos es probable en un 90% de los casos que las pruebas de la reacción en cadena de la polimerasa para coronavirus, llámese PCR para coronavirus, esté negativa. Por eso es que hay muchos pacientes que entre el 5º y 7º día todavía están negativos y se le han hecho entre 4, 3 y 5 pruebas y aún están negativos. A la 7ª, 8 pruebas que le he hecho yo a pacientes es que reporta positivo. Ahora bien, hay otras pruebas que solo están positivas a partir del 10º día o 14º día del paciente está padeciendo la enfermedad, como son las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. Ahora bien, esto lo que me da a mí que el paciente está padeciendo la enfermedad activamente o que ya ha padecido la enfermedad en caso de que la inmunoglobulina M esté
negativa. Por otro lado, el tratamiento del coronavirus consiste simple y llanamente en una buena hidratación. Llámese bien, con mucho cuidado. Si el paciente tiene edema ya, un edema localizado a nivel de los pulmones, con una lesión endotelial difusa a nivel pulmonar, los líquidos hay que tener mucho control con ello. Ahora bien, aunado a esto, va lo que se llama una buena analgesia. No dejar que el paciente le dé fiebre, mejorar las condiciones clínico-patológicas del paciente, administrar antirretrovirales. Puedes traer el dado caso, y yo he tenido pacientes que han mejorado con los antirretrovirales, pero no hay estudios que hayan demostrado que con los antirretrovirales se puede mejorar o erradicar la enfermedad. Ahora bien, sí te digo que si utilizamos en los pacientes unas moléculas como es N-acetilcisteína, es altamente probable de que el paciente mejore con esta molécula y, aunado a esto, administrar un macrólido, puede ser acitromicina o claritromicina endovenoso. Lo más importante es tratar el coronavirus como una neumonía atípica, que a partir del 14º día es probable que el paciente esté altamente complicada con un síndrome de insuficiencia respiratoria. Si se trata a tiempo, puede ser que el síndrome de insuficiencia respiratoria severa se pueda prevenir y el paciente no tenga que ser tratado a nivel de ventilación asistida. Por último, te digo, amigo, vacúnate. La vacuna es esperanza de vida. Muchas gracias y que Dios te acompañe.